Hola, yo soy Adriana Muela, ¿cómo están? Me da mucho saludar para los que no me conocen. Y hoy tenemos a una persona que quiero mucho, que es parte de nuestro equipo de trabajo, que es Siri. ¿Cómo estás? Sí, bien contenta. No, y ahora sí que me voy a dejar llevar completa y absolutamente porque me creerán que no sé de qué vamos a hablar. Vengo a obscuras, vengo a que me ilumine y sé que es uno de sus géneros favoritos y ahorita nos va a platicar. Literal, la van a escuchar. Yo haré algunas preguntas, pero quiero que nos platiques ahora qué nos trae Siri, qué onda. Sí, bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Yo soy Siri, para los que no me conocen. Bueno, ya me escucharon hace unos cuantos capítulos, sí, pero pues aquí estamos de vuelta. Y fíjate que yo te quiero hablar de mi género literario favorito, que es un gusto muy culposo. Ok. Y es la fantasía. La fantasía. Yo la verdad empecé a leer estos libros, fíjate que en pandemia, el primer libro que empecé, y yo creo que si nos escuchan de todas las edades, van a escuchar, van a conocer, o probablemente conocen, que es Una corte de rosas y espinas. Aquí lo voy a enseñar a la cámara de este lado. Si no lo conocen, es una saga, es una serie de libros que, bueno, hasta ahorita llevan, si mal no recuerdo, llevan 6 libros de Sarah J. Maas. Y es un culto, o sea, es increíble, increíble el culto que hay por esta escritora y bueno, pues por varias más. Pero el movimiento que creó esta mujer en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, ahí yo, o sea, en loca me metí a un grupo de fans y bueno, una cosa increíble. O sea, una revolución. Totalmente, okay. Totalmente. Y créeme que es muy divertido leer este tipo de libros. Pero bueno, antes quiero explicarles qué es la fantasía. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo defines este género de fantasía? Mira, de hecho, ustedes no me ven, pero si están viendo el video van a ver que aquí tengo mis apuntes y mi acordeón, porque la verdad es que es Vino mucha muy información. Preparada. Es que, mira, yo cuando dije voy a hablar de la fantasía, yo pensé que era nada más como que qué padre, vamos a hablar de este libro. No. O sea, fue un rabbit hole, un hoyo de conejo en el que fui cayendo y me tuve que pescar porque si no me iba a tardar días. Ok. Pero bueno, básicamente es un género que utiliza elementos supernaturales como el elemento principal de la trama, tema o escenarios. Ok. Son elementos supernaturales. Normalmente se caracteriza y se distingue de la ciencia ficción, o sea, más bien se diferencia, de la ciencia ficción y el horror por la expectativa que tiene temas, que no tiene temas tecnológicos ni macabros, pero puede haber una combinación fantasía, ciencia ficción, fantasía, horror, okay, etcétera. Entonces, pero sí todo con elementos naturales. Siempre supernaturales. Okay. Y bueno, yo creo que como niñas crecimos con la fantasía, o sea, entiéndase la Sirenita, la Cenicienta, Blancanieves, todo eso cae en fantasía, sin embargo, cae en un subgénero. Entonces, bueno, ahí es donde vamos cayendo por el rabbit hole. Okay. Está bien interesante porque la verdad yo no me esperé, yo empecé con mi amor por esta saga, que es considerada New Adult, en inglés se le llama como adulto nuevo, digo así, traducido literalmente. Y hay algunas historias dentro de la fantasía que algunas pues son, pues vamos a llamarle como para todas las edades, que es el caso, por ejemplo, de que es una de mis favoritas, que es Érase una vez un corazón roto, que amo esta historia de Stephanie Garber, que ahorita te platico un poquito de ella, y de hecho también esta es una trilogía que es Érase una vez un corazón roto, La balada de Nunca Jamás, y va próximamente en octubre, que lo espero con ansias. Se llama en inglés The Curse of True Love, que es una maldición de amor verdadero. Okay. Supongo que así lo van a traducir. Entonces, bueno, esta es como una saga como muy para todas las edades, tiene romance, pero pues tiene también el elemento ese de que pelean el malo y el bueno, y a lo mejor el no tan malo, que se convierte en un personaje gris, y ahí pues va jugando un poquito con ello, ¿no? Pero tenemos también, por ejemplo, la fantasía un poquito más spicy, que es pues en la que yo caí totalmente, que me encanta, la verdad, tengo que confesarlo, me encanta, que es, por ejemplo, Sarah J. Maas y Jennifer, se me fue su apellido, Armand, creo que se apellida, que también tiene una serie de libros
Y pues ahí ya, obviamente todo es fantasía, volvemos a lo mismo, pero pues con un poquito más de romance, ahora sí más, candente, vamos a llamarlo así. Como nos gusta, como nos gusta el tema. Spicy, sí, exacto. Sí. Y ellas son muy famosas, o sea, ellas las pudieras considerar como no las pioneras quizás, pero las máster de este tema, o se han hecho muy famosas. Se han hecho muy famosas. De hecho, Sarah J. Maas, esta saga, es que te digo que es un mundo, o sea, realmente yo le platicaba a Jera, que es nuestro productor, y mi esposo, para los que no saben, es un mundo y se van, haz de cuenta que ella hace los libros y todos los libros están conectados de alguna manera. Entonces, digo, es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Porque, claro, digo, yo me eché estos 5 y no me va a dejar mentir mi marido, me los eché yo creo que en una semana, los 5 libros. Y están conectados con una saga que se llama El Trono de Cristal, si mal no recuerdo. Esos no los he leído, pero son 8 libros. Oh. Y son libros de 800 páginas. Entonces, está increíble. Y si haz de cuenta, me encanta porque los vas leyendo y estos libros vas viendo que el primero se conecta con el segundo, el tercero con el cuarto con el primero. O sea, increíble. Ay, no, es que las historias están muy bien contadas. Y oye, te picas. Bueno, y como dice Siri, nadie podrá ver sus notas, pero wow, qué cosa tan hermosa. Lo tienes dividido, notas, qué maravilloso. Todo subrayadito. Perdón, no te interrumpo, pero está increíble, me encantó. ¿Y luego? Y bueno, te digo, ese es como ese tipo de fantasía. Y luego también, por ejemplo, que es uno que cuando me preguntan, oye, ¿qué puedo empezar a leer? El libro La vida invisible de Addie LaRue es un libro que yo amé. También me encantó. Es una chava que ella tiene 300 años viviendo en nuestra era, pero hace un pacto nunca dicen si es el diablo o no, pero nada más le llaman con una sombra del bosque, así le llaman. Entonces ella hace un pacto con esta sombra por inmortalidad. Solamente que la sombra le dice, sí vas a ser inmortal, pero toda persona que te conozca te va a olvidar. Nadie se va a acordar de ti. Y le dice, ella va, hasta que llegue el momento en el que hay una persona que sí la recuerda. Entonces, bueno, yo... no, y ahí empieza también una trama impresionante. Impresionante porque también es como histórica, porque ella nació en 1700 y cachito, 1714, y te va contando un poquito de la Francia de 1714, de 1800, de 1900 y del 2000. Wow. Entonces está súper bonito. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Y platicarles un poquito lo que es la fantasía, que les digo que son subgéneros. O sea, no nada más es decir, pues fantasía sí, pero hay fantasía, alta fantasía que le llaman, o fantasía baja. La alta fantasía es totalmente ficticio. O sea, son mundos creados específicamente, son historias muy largas. Por ejemplo, yo podría conectar las de Sara, que son altas fantasías, porque son mundos completamente diferentes, no suceden en nuestro mundo. De hecho, ella hasta te pone mapas, crea mapas, crea países, situaciones, todo, o sea, bien, bien bonito. Y bueno, pues pues sí, la historia del bien contra el mal, ¿no? Más o menos casi en todas. Habla, por ejemplo, los elementos de esta fantasía es dragones, que yo amo, magos, asesinos, espadas. Aquí, todo lo estoy leyendo aquí porque les digo que es mucha información, pero realeza, incluso sus propios leyes, por ejemplo, en algunos libros se hablan de sus propias leyes, sus propias religiones. Normalmente hace una heroína, en el caso de estos, de por ejemplo, Una corte de rosa y espinas, es una heroína que viene de una familia muy, muy pobre. De hecho, bueno, paréntesis, la de la la corte de rosa y espinas, es un retelling. En inglés se le llama retelling, que es como volverte a contar un cuento que ya existe. En este caso es el de La Bella y la Bestia. Ok. Y hay muchas historias así, hay muchas que te cuentan el de la Sirenita, por ejemplo, pero en un mundo muchísimo más épico.
o a través de piratas y etcétera. Sí, de hecho, cuando estuvo Irene, ¿verdad, productor? Comentó que había la historia de la Cenicienta, creo que era. Ajá. Sí. La Cenicienta, pero la verdadera historia de la Cenicienta. O sea, me imagino que es como este estilo. O sea, la Ajá. verdadera historia de algo que luego ya recrean en cosas diferentes, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, y muy bien sería un ejemplo, por ejemplo, la Cenicienta o la Sirenita. Disney nos está dando un retelling. Okay. Porque si te vas a las historias de los hermanos Grimm y todos esos que son las originales, pues te das cuenta que son historias muy turbias. Es una fantasía muy oscura. Sí. Que ese es un subgénero de la fantasía. Es una fantasía muy oscura donde a lo mejor la heroína muere. En el caso de la Sirenita, spoiler alert. Si no han leído la historia original, la Sirenita se convierte en espuma, ¿no? Entonces, yo no la he leído. No la has leído nunca. No. Está súper interesante porque a nosotros nos dejaron un final feliz. Sí. Y en realidad la Sirenita, el príncipe se casa con la Úrsula convertida en humana y ella de tristeza se convierte en espuma. Está muy, muy dark, o sea, sí, muy, muy oscuro. Yeah. O en el caso de la Cenicienta igual, o sea, realmente hemos crecido con una fantasía muy romántica a través de Disney y de otras historias, pero que, o sea, si te vas a las historias originales, ahí es donde se empiezan, te digo, a dividir esos subgéneros súper interesantes que te digo, son los famosos retellings. En este caso, Una corte de rosas y espinas empieza siendo un retelling de La Bella y la Bestia. Okay. Muy interesante, muy bonito. Bueno, para mí, que yo lo amo, ¿verdad? Y otras que son completamente originales. Por ejemplo, esta es la de Érase una vez un corazón roto. En general, estas dos que traigo aquí, son 3 autoras. Uh-huh. Las 3 hacen fantasía. Okay. Todos sus libros son de fantasía. Ella se llama Victoria Schwab. Me encanta también cómo escribe porque crea unos mundos fantásticos. De Addie LaRue es obviamente, pues es en nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene otros que sí son como un poquito más distópicos, más no tirándole a ciencia ficción, porque ahí es un debate que teníamos hace rato, que la fantasía y la ciencia ficción es muy diferente, pero como que es una línea que pisan uno del otro, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esa es la primera, la fantasía alta, que es todo creado, un mundo nuevo completamente. La fantasía de portales, que esa pues muy seguramente la vas a conocer, que son personajes que viajan a través de túneles, de portales, que viajan a mundos ficticios a través de puertas. Y aquí pues sus elementos, otra vez, o sea, son los portales mágicos, los objetos, reyes y reinas malvados. Pero bueno, te digo, son esos como ciertos puntitos, esos elementos que los hacen como que, este va para acá, este va para allá. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo perfecto sería las Crónicas de Narnia. Ok. Eso es completamente fantasía. Eso es completamente fantasía. Incluso El Señor de los Anillos, pero esa es una fantasía épica. ¿Por qué? Porque los llevan a la aventura, pues como dicen en la del Hobbit, no, vamos a una aventura. ¿No? Entonces, ese es el punto de esas historias. Alicia en el País de las Maravillas es otro. Sí, me encanta. Y ese es fantasía de portal, donde ella cae en un agujero, ¿no? Uh-huh. Uno que nos encanta también y es una de mis historias favoritas, la historia Sin Fin. Sí. Esa es una historia que me encanta y también, digo, pues no queda más mejor ejemplo que más mejor, ¿no? Sí. Es el mejor ejemplo de que es una historia de fantasía, ¿no? Ok. Ay, no, es que tengo tantas cosas. No, yo ya me perdí, o sea. Yo quiero comentar algo. A ver. Productor Big Brother aparece. A ver. Sí, dinos, productor. Hay, como ahorita dijiste, o sea, hay líneas delgadas o hay momentos donde uno puede perderse entre, a ver, entonces esto es fantasía, esto es ciencia ficción, esto es horror. Y yo creo que algo que es importante, como ahorita decías, es aprender a que conviven. O sea, exacto. O sea, a que los géneros pueden convivir y esto está bien. Y de hecho, yo creo que eso es lo más común. Entonces, a lo mejor nos puedas platicar un poquito de ejemplos, donde convivan, ¿no? La fantasía con ciencia ficción, con horror, ¿no?
Y ahorita que platicábamos hace ratito antes de micrófonos, ese era un punto bien padre, porque luego a fuerza a veces nos pasa que queremos encasillar un libro o una película en, a ver, pero ¿qué género es, no? Y como que somos muy estrictos porque Exacto. queremos esa respuesta. Así es. Y creo que, a ver, no, seamos flexibles. Simplemente entendamos que tienen componentes unos de unos y otros y que al final, pues, quien lo logra plasmar, quien es el autor de esto, pues al final es muy suyo. Sí, Y cayó agarrando cosas de unos y de otros, pero al final el disfrute, pues, es como para la parte o sea, el tener objetos de todos los géneros, ¿no? Sí, porque como bien dices, sí te puedes perder. O sea, ahorita me estás contando y digo, caray, o sea, ¿cómo identifico? O sea, ¿cómo veo? ¿No? Digo, me queda claro dónde entra la fantasía, pero pues con razón, o sea, ha de ser muy bonito leerlo, pero yo me hubiera perdido con el primer león extraño y luego o sea, no sé. Entonces está muy interesante lo que pregunta Jerry, o sea, cómo se mezcla. Fíjate que hace ratito, te digo, yo por eso aquí traigo todos mis apuntes porque decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ciencia ficción? Porque sabemos que la ciencia ficción pues no es real, y la fantasía. Y algo que buscaba y se repetía mucho es que la ciencia ficción se toma mucho, por ejemplo, de la tecnología. Pero luego te pones a pensar y dices, bueno, pero historias como... no sé, incluso Narnia también, que traen ahí como cierta tecnología, a lo mejor, aunque son batallas ¿cuál te quiero decir? El Señor de los Anillos o cosas así, que sí son fantasía, pero hay algunas historias, digo, no me he leído todas las historias de fantasía, pero rozan y tocan como ese de ciencia ficción. Entonces, una definición que me encantó que decía es, la ciencia ficción trata sobre lo que podría ser, pero no es, mientras la fantasía trata sobre lo que no podría ser. Correcto. Me encantó. ¿Sí me explico? Sí, o sea, la ciencia ficción, normalmente, por ejemplo, si recordamos una película, Star Wars, dices, pues es ciencia ficción, o sea, a lo mejor sucede en otro mundo, en otra galaxia, pero hay como que toquecitos que dices, bueno, son humanos, es la Tierra, ¿qué galaxia es? Es nuestra galaxia, aunque dice que es una galaxia muy, muy lejana. Sí. Pero pudiera pasar, o sea, hay no está, tantas... No está remoto, o sea, no está lejos. No está tan remoto el viaje a las estrellas, ¿no? Por otro caso, Jurassic Park. Jurassic Park, dices, bueno, pues pudiera pasar. Sí. Te hablan de una tecnología que habla de que recrear los dinosaurios, que a lo mejor ahorita no la tenemos, pero pues estamos ya hablando, o sea, los científicos están hablando de clonación y están hablando de tantas cosas que dices, pues pudiera ser, o sea. Y la fantasía, no va a llegar un dragón. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? O no vas a ver un hada volar, quizás, o sea, ¿no? Exacto. Es algo que probablemente no vas a ver nunca. Exacto. O que tengo mis dudas también, ¿no crees? Hay tantas cosas desconocidas. Por ejemplo, el de la corte de rosas y espinas, habla de hombres y mujeres alados, las hadas, ¿no? O sea, bueno, las hadas, y habla de hombres alados, que con ¿cómo se llama? Con alas de dragón. Entonces dices, pues no hay humanos que tengan alas, ¿verdad? O incluso algunos como que son ciertas razas, es lo que volvemos, que son mundos creados, razas diferentes. Entonces, algunos tienen alas como de ángel, otros tienen alas como de reptiles, no como de reptiles. Sí, bueno, sí, como de dragón, pues, porque el dragón es un reptil. Entonces, son definitivamente mundos que no pudieran, o sea, no pueden ocurrir. No es real, totalmente. Oye, pero creo que sí dejan como esta sensación de no va a ocurrir, pero qué increíble si ocurriera. Claro. Y qué maravilloso pensar que en algún momento van a estar ahí. O sea, y siempre, aunque tú ves, como bien dices, yo no he tenido oportunidad de leerlos, pero ves a Narnia y dices, pues a lo mejor si me cruzo en un portal, o sea, dejan como esa sensación de estaría muy genial. Y la ciencia ficción, pues deja un poco más frío, ¿no? Y esto deja como una parte más romántica, fantasiosa de estaría fregón encontrarme una hada que me estuviera hablando en la oreja, o sea, ¿no? Sí, qué padre, sí. Y por ejemplo, es que es muy chistoso porque todos estos libros, los de Sarah Maas, los de Jennifer, los de Stephanie Garner, que son
esas historias románticas. O sea, tú no sabes, es que me da mucha risa, pero tú no sabes el revuelo que son las historias de Saramago, sobre todo con los bad boys, así les llaman, son los hombres murciélago, que son 3 tipos de los que hablan aquí, que bueno, ahí es donde cabe el Henry Cavill, ¿verdad? O sea, el personaje tiene la cara de Henry Cavill. Oye, ¿qué dices? De Jason Momoa. ¿Por qué no llega un murciélago así en la noche? No tendría ningún problema. No, eso a mí no me causa ningún problema. Ya te entendí por qué te gusta, me lo voy a llevar. Totalmente. O sea, ya me imaginé al murciélago, divino. Sí, ya. Sí, ya, no. ya, O sea, okay. realmente, obviamente lo lees, es una historia muy bonita. A mí me encanta, es muy romántica, muy, del villano y que a lo mejor no es tan villano. En inglés le llaman morally gray character, que es un personaje de moral gris. Okay. Que ni es tan bueno, pero ni es tan malo, y a lo mejor su maldad está basada en ciertas cosas para ayudar al bueno. O sea, está muy me encanta. O sea, yo amo. No, ya la vi, productor. Está feliz contando estas historias. Bueno, mira, a mí me puedes dar horas y yo te sigo platicando de esto. Ya la vi desde que planeó el episodio. El episodio. Así está. Yo quiero comentar algo que creo que ahorita que estaban diciendo, o sea, esta de que es que puede pasar, pero pues no sabemos que no es real, pero pues quién sabe. Y creo que eso está bien padre porque tiene que ver con las reglas tan bien o mal creadas del autor, que en la creación de su mundo hace que completamente te lo creas, porque tiene tan amarrado todos los elementos que dices, caray. Me deja la duda. Exactamente, claro. Porque lo tiene bien amarrado. Y puede haber casos, que seguro los hay, en que a lo mejor ya sueltas el libro porque dices, ya no te la compro, porque ya lo que yo sé de antemano que no es real, pues no me estás ayudando a creérmelo, ¿no? Exacto. Sí, y ahí es donde cae la creación, lo que dices tú, de esos mundos. Que la ciencia ficción, pues, es muy interesante porque, bueno, pues, es el universo y, no sé, o sea, o la Tierra, y vienen los extraterrestres. Pero para que una historia de fantasía te atrape, tiene que estar muy bien escrita. Tiene que atraparte desde las primeras páginas, porque si no, como dice Jera, no se la crees. No se la crees. Entonces, hay algunos, por ejemplo, tengo varios otros libros así de fantasía que por más que los empiezo a leer, digo, no me la creo. No me la creo. Y realmente yo creo que una vez que lees, por ejemplo, a Sarah J. Maas o a Stephanie Garner, te empieza ese saborcito rico por estas historias. Okay. Y de hecho, hay muchas. O sea, es increíble. Digo, yo soy víctima de TikTok y víctima de Instagram, del famoso BookTok y el Bookstagram. Soy muy, muy, muy fan de estar viendo. Y créeme que es como te decía, un culto. O sea, ya es una de fans. Sí. Y que ya te dicen, bueno, si te gustó esta historia y te gustó esta, lee este libro porque te va a gustar. Y entonces te vas a las reseñas y te dice Stephanie Garner, es una de las mejores historias que ya leí. Oye, Sarah Maas, es una de las mejores historias de fantasía. Y dices, voy. Si estas mujeres que son mis fans, digo que yo soy su fan, y les gustó la historia, voy redondita. Ok. Y así me está pasando. Entonces, no, yo ya estoy preparada para los próximos 215 años para estar leyendo, porque a mí no me va a pescar el apocalipsis sin mi libro en la mano. Y de fantasía. Por favor. Por supuesto. Y es que a veces da penita, o sea, porque digo, no me importa la edad, pero tengo 41 años, digo, estoy leyendo fantasía. O sea, ¿cómo? Pero fíjate no me importa. Pero es lo que te iba a decir. Pareciera que es como, pues sí, a lo mejor de chavos, ¿no? Pero es demasiada información, o sea, se vuelve un tema complejo. Sí. O sea, te digo, se vuelve un tema de demasiados personajes con demasiadas cosas que si no llevas o sea, hay que tener cabeza para leer fantasía. Sí. ¿Sí me explico? Hay que tener como ciertas habilidades para leerla. Yo te voy a contar algo. A mí lo personal, Narnia me aburría a los 2. O sea, no entendía yo qué pasaba. Uh-huh. Es más, ni las Guerras de las Galaxias que me van a decir y me van a odiar muchos en el salte, por favor. Pero llega un momento en que te pierdes porque a lo mejor mi cabeza no está diseñada para entender
como el Señor de los Anillos y que sí, o sea, para mí, o sea, en mi persona, o sea, no es un género fácil, No. para entenderlo y llevar un hilo conductor y estar plasmado en la historia, o sea, es complicado. Y sobre todo porque es un género que se basa, o sea, está completamente basado en los personajes, ni siquiera es una historia, por ejemplo, los capítulos en los episodios pasados hablaban de libros que están por ejemplo, durante la revolución, y dices, bueno, pues ya tienes un contexto de qué estaba pasando, de qué estaba pasando políticamente, económicamente, en el tema del trato a las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya tienes un contexto y dices, bueno, o sea, lo puedo entender, puedo entender por qué este personaje trata de tal o tal manera a esta persona, y dices, bueno, ya tengo un contexto. Pero en el world building, que así se le dice en inglés, o sea, la creación del mundo, lo que te digo, te tiene que atrapar, tiene que estar bien posicionado, tiene que estar muy bien creado, porque se te derrumba. Okay. Y es tantos personajes, o sea, por ejemplo, todos estos, los de la corte, la corte, en inglés se llaman ACOTAR, así se llama, y ya todo el mundo sabe qué son estos libros. Te puedo decir que son como 17 personajes. Y si me preguntas de los 17 personajes, bueno, mira, hasta la fecha de nacimiento te la doy. Oye, ¿y la de tus hijos? No, ¿qué? Oye, ahorita perdón que te interrumpa, me entró una duda. Porque nos escuchan de muchas partes, ¿verdad, productor? Sí. Tenemos que nos escuchan de todas partes. Saludos a todos de todos lados. Qué emoción. Sí, de Chile, de Alemania, etcétera. ¿Dónde, o sea, México es un fuerte, o dónde está la mayor gente que lee este tipo de libros? O ya es generalizado. Estados Unidos. Okay. Yo creo que Estados Unidos. Es que estos libros, ¿sabes cuál es el problema? Que se tardan mucho en llegar a México en español. Okay. Y algo que platicábamos, Vane y yo, contigo en nuestro primer capítulo, es que hay muchas cosas que en inglés, digo, me encanta leer en inglés, amo. Pero hay cosas que sí me pierdo. Okay. Que digo, o sea, si no supe qué significa una palabra, ya valió. O sea, la verdad. Y desgraciadamente se tardan mucho en traducirlos. El problema es que al traducirlos se pierde ese saborcito rico de las descripciones, de la escritura de la escritora, valga la redundancia, claro, sí. ¿No? Entonces, ahí es donde yo digo, híjole, editoriales, échenle tantitas ganitas con sus traducciones, porque no recuerdo cuál fue el libro que yo le decía a Jera, hasta las comas por sin ningún lado, o sea, comas, palabras que faltaban, palabras que yo decía, a ver, me tenía que regresar porque decía, no, a ver, no puedo estar leyendo, no puedo estar diciendo esto. Y efectivamente era una traducción equivocada. Entonces, ese es el problema. Creo que aquí en México sí habemos muchos ávidos lectores de fantasía. Estoy segura de eso porque me lo dice TikTok y en Instagram. Sí. Pero todo lo que es, por ejemplo, yo veo muchas españolas, muchas de Estados Unidos, Inglaterra. Es una comunidad enorme. Increíble. De hecho, en Inglaterra, no recuerdo en qué ciudad, hacen un baile haciendo, haz de cuenta, como copia de los bailes que hablan del libro. Okay. Y ves las fotos y yo digo, yo quiero. O sea, por ti saldrías vestida de hada. Por supuesto. Las mañanas a trabajar. Años cumpliendo mi sueño de hada. Claro, no. O sea, ves las fotos y los videos y dices, yo quiero eso aquí porque no hay nadie. Por mí lo empiezo a organizar. Ándale. Levantan aquí una encuesta y empezamos a organizar los bailes. Pero en Instagram, que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí nos pueden poner comentarios y nos comentan. Por supuesto. Sí, está más que puesto. Se puede volver la reportera de esa área. No, qué cosa. Y es que, bueno, te digo, estoy fascinada. Entonces, es jugar con estos, te digo, si ven aquí la lista, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 subgéneros de fantasía. 15. A ver, nos dijiste no la alta y la baja, pero... Es alta y baja, la fantasía de los portales, baja fantasía, que esa es una fantasía, no que signifique que sea de baja calidad, sino
está ambientada en nuestro mundo con elementos de fantasía. Ok. Por ejemplo, Crepúsculo. Ok. Eso sería una fantasía. Ya. Y esa también, por ejemplo, es como combinación de un romance paranormal, porque pues habla del vampirito y que el hombre lobo, ya sabes, ¿no? O sea, son todos esos toques entre humanos y personajes sobrenaturales. Ok. Por aquí tengo el Grim Dark, así se llama. Es alta fantasía, es una ambientación descarnada o sombría, con personajes con una moral poco impecable. Son antihéroes. Eso es te digo, ahí es donde entran esos personajes morales. Me gustó, me llamó la atención. Sí, es que hay muchas historias que dices, uy, me cae bien gordo, pero qué bueno es. Nunca lo había escuchado. Okay. El Grimdark. Okay. La gótica es la mezcla de fantasía y terror, donde se hablan de fantasmas, muertos vivientes, castillos encantados, monstruos. Yo en lo personal no he leído nada de eso, pero un ejemplo es pues Frankenstein y Drácula. Ok. Esa es una fantasía gótica. Hablan de una que se llama New Weird. Es una ficción urbana con ideas románticas sobre el lugar en que se encuentra la fantasía tradicional. Y dice que tiene como punto de partida creación de escenarios y combinan ciencia ficción y fantasía. Okay. Aquí no nos da un ejemplo, pero es como... dice que se relaciona mucho con el gótico y la fantasía grimdark. Entonces yo creo que pueden ser así historias muy que es donde parecidas. decía Jerry que es donde se juntan, ¿no? Sí, que se juntan. Yo creo que ahí pierden esa línea que las divide. La fantasía histórica, pues... dice que son versiones alternativas de la historia en donde existe la magia, criaturas sobrenaturales. Y este es el ejemplo perfecto sería, por ejemplo, Outlander. Me encanta. Yo amo la serie. Bueno, no he leído el libro, pero amo la serie. Sí. Pero también aquí pues también habla de dragones, magos, mitologías, batallas, pero tienen clave en la historia. Ok. ¿Sí? La espada y brujería son términos utilizados para referirse a las historias de alta fantasía que se centran principalmente en héroes de capa y espada. Ok. Dice Conan el Bárbaro es un ejemplo. Ya, aquí. Claro. La fantasía medieval, o sea, es que es otra, ya vamos, así te digo, es que es increíble, o sea, dicen, pues voy a leer fantasía, ¿cuál de todas? Ahora sí que ¿cuál de todas? De chile, mole y pozole, o sea. ¿Ahí entraría Narnia, la medieval pudiera ser? Narnia es la épica y la de portales. Ok. O sea, tiene como que combinación de épica y portales. La medieval es inspirada en la sociedad medieval. Y, por ejemplo, son basadas en las leyendas del rey Arturo. Ya, ok. Con Merlín y todas esas, ¿no? Entonces, esa es... muy buenas también. Sí, sí, me gusta esa, sí, esa es la medieval. Y fíjate, por ejemplo, Narnia no entra en esta medieval porque acuérdate que Narnia es un mundo nuevo. Y en cambio el rey Arturo, pues, o sea, es una historia, digo, que se cree que es leyenda, pero sucedió en cierto tiempo, ¿no? Los cuentos de hadas modernos, que son estos, que son inspiradas en los cuentos de hadas o los tropos, así se les llama así en inglés tropes, son los tropos de cuentos de hadas, que son, te digo, la Bella Durmiente, la Sirenita, Cenicienta, ¿qué otro está por ahí que llama mucho la atención también? Por ejemplo, las historias de Peter Pan. De hecho, hay unas historias que Peter Pan es el villano, sí, y el Capitán Hook es el bueno. Sí, y te pone a pensar y dices, oye, es que sí es cierto, hay muchas cosas de Peter Pan que, oye, se roba niños. Sí. Y qué tal si el capitán es el que lo está tratando de salvar. O sea, entonces ahí te pones a pensar que dices, a ver, toda mi ideología fantástica está equivocada. Ok, ya me va quedando claro, ya. Okay. Sí, no, y te digo, acá hay más. La distópica, que pues son escenarios postapocalípticos, el realismo mágico, ahí sí son sucesos imposibles o sobrenaturales y que son delirios, fantasías o imaginaciones de los personajes. Okay. Aquí, por ejemplo, habla de 100 años de soledad o Pedro Páramo. Digo, García Márquez era el mago del realismo. El mago, exactamente. Entonces, y de hecho habla, por ejemplo, dice Stephen King, veía en otro artículo que leía, decía, Stephen King es el rey
de la fantasía dark, Okay. no del terror. Es fantasía dark porque él crea sus mundos. Son mundos alternos y él crea sus personajes y territorios y demás. Dice, él es uno de los principales pioneros de esa fantasía. Yeah. Entonces, y tengo otro escritor que me encanta, que es mi favorito, que es Gerardo Aguilar con sus pequeñas historias. ¿Y yo cuál? Que los invito a que lo escuchen porque igual, o sea, platicábamos hace rato, le digo, es que tus historias son ciencia ficción con fantasía épica, con fantasía a lo mejor un poquito de portales. Entonces, que por cierto, déjame decirte que va a grabar un episodio conmigo, va a estar como invitado, porque la verdad es que síganlo en sus redes, así se llaman, Pequeñas Historias, pero está muy interesante porque también se vuelve un escritor de historias. Exacto. Exactamente. Sí, aunque sean historias contadas, pero bueno, miren, ahorita ya con todo el audiolibro y eso, se rompen. Está maravilloso, sí. Ya se rompen. Entonces, bueno, no, es que esto me da a mí para hablarte horas. ¿Qué otra cosa traemos? Yo tengo una pregunta, ¿se vale? Sí. Que normalmente, bueno, quienes no somos como ávidos lectores de fantasía, a veces la palabra nos asusta, ¿no? Porque como que dices, no, es que como que son monitos y monitos de orejas picudas y hadas y a veces como que tendemos a luego etiquetar y nos resistimos como a esto, ¿no? Sí. ¿Qué le puedes decir, Siri, a quien no ha probado o a quien más o menos vive así, ¿no? Que rechaza un poco la fantasía porque está quizá más casado con temas de thrillers o algo más cercano a la realidad o a través de una historia romántica y le gusta más por ahí. ¿Qué le puedes decir como para decir, invítale un poquito a la fantasía? O sea, ¿qué elementos se va a encontrar que no únicamente pues son los hadas y esto, ¿no? Digo que ya un poco has hablado de ello, pero sobre todo como invitando a quien no lee este género, como decir, anímate tantito, métete porque te vas a encontrar cosas que seguramente te van a gustar. Bueno, uno que nos escuche, ¿verdad? Para que oiga el chismecito literario, porque es aquí el chismecito. Y dos, creo que una muy buena idea sería que realmente, o sea, ahorita las redes sociales nos ayudan mucho a conocer sin que tengas que aventarte los 300 libros de fantasía. A palparlo. Entonces, entonces, creo que una muy buena idea, uno es que entendamos que la fantasía no nada más son las hadas y dragones. Hay muchos, es un mundo increíblemente vasto de historias magníficas, tanto para niños como adolescentes y adultos, porque, bueno, ese es un tema que también quiero tocar. Pero que hay hay tantos géneros dentro de la fantasía que seguramente va a haber algo que te va a encantar. Okay. Si eres una persona que amas los thrillers, vas a encontrar un thriller fantástico. Ok. Te podría decir a lo mejor un poquito de los de Victoria Schwab, que son así como, que tienen así como que el villanito y pues sí es bueno, no es malo, ¿no? Al final del día sí algunas son historias románticas, pero siempre tienen como ese toquecito, vamos a decirle, no es spicy, no necesariamente sexual, pero ese toquecito de, ay, a ver, ¿qué más me quiere platicar la historia, ¿no? Okay. Perderle el miedo, yo creo que eso es lo principal, perderle el miedo. Yo voy a ser muy sincera, yo me sentía como, no quiero usar la palabra avergonzada, pero decía, es que qué vergüenza decir que leo fantasía. Habiendo tantos libros tan magníficos, tantas historias, tantas obras literarias tan interesantes y yo leyendo fantasía, ¿sabes? Sí, te entiendo. Y no, o sea, realmente hay historias súper bonitas, o sea, que te desgarran el corazón y te dejan así que tengo que vivir un día más. O sea, ya lo terminé de leer y ahora ¿qué hago? Así te dejan muchos libros. No, y aparte ahorita como lo estás contando, yo voy a llegar, o sea, yo ahorita voy a tomar un libro de ella y me lo voy a llevar para leerlo porque yo tampoco no lo leo, o sea, yo no, generalmente no lo, como dice Jerry, no me llamaba la atención porque no, es más, yo creo que si lo hubiera visto, a lo mejor por el título hubiera dicho, no, pues ha de ser un cuento de Disney y no lo voy a leer, ¿no? Porque etiquetamos generalmente. Sí. Y la intención del programa es que vean todos los géneros,
O sea, Sí. todo lo que hay a través, y que hay público para todo. Para todo. Y que no podemos cerrarnos y juzgar un libro, como bien dicen, por su portada, sino al contrario, por entender. Y creo que está bien enriquecedor que nos des toda esta información, porque sí nos invita, y yo sí me quedo como con la duda de, ok, le voy a dar una oportunidad, sí me late, Sí. o sea, me está gustando, porque no me estás contando algo sino me estás contando algo que suena bastante interesante y que entiendo que también no es tan fácil explicarlo porque necesitas estarlo leyendo como para entenderlo, pero no suena complicado como yo pudiera pensar, porque te digo, yo a veces no, que ya sé que muchos me odiaron por mi comentario, pero que a veces no te lleva mi cabeza a entender tantos mundos y tantas cosas, pero sí le voy a dar otra oportunidad a la lectura, me encanta. Y es que es muy válido, Adri, porque digo, hay libros que, por ejemplo, son súper famosos y yo ya los leí, qué basura. O sea, ¿cómo es posible que este libro tenga, digo, y hay gustos para todos, claro, ¿verdad? Entonces, si hay libros que yo me aventaba y decía, no, y yo, bueno, y voy a leer el siguiente porque, pues, a lo mejor el que sigue va a estar mejor. Y así me aventé 5 de una serie. Y los 5 fue así que fueron una semana o no sé cuánto me tardé en leerlos, que nadie me va a devolver. O sea, sí. Pero hay otros que, te digo, terminé esta serie y yo, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más? O sea, ¿qué más me va a llenar ese vacío fantástico que deja en mi corazón, ¿no? Sí. Y ahorita, por ejemplo, que decías que hay para todos los públicos, es bien importante mencionar que el hecho que se llame fantasía no significa que es para niños. Sí. Súper importante, porque sobre todo estas autoras sí le meten ese toquecito spicy, ese toquecito, ¿cómo le dice Vane? Mommy porn. Mommy porn. Que no, por ejemplo, estos los de Sarah J. Maas, estos sí traen sus escenas súper candentes. Ok. Pero candentes. No caen en lo burdo, no caen en lo grotesco, pero sí son escenas que yo no se lo daría a mi sobrina para que lo leyera. Ok, sí. Por ejemplo, Victoria Schwab también mete, no todo, pero sí mete como toque, sobre todo como sensualonas, más en inglés le llaman slow burn, que es como se cuece así durante la historia, ¿no? Entonces vas viendo que si el abrazo o el beso, el que le respiró en la nuca y cosas así, entonces de que, uy, sientes tú así el escalofrío, ¿no? Lo estás leyendo. Bueno, ¿no? como Crepúsculo. Ajá, pero Crepúsculo todavía es un poquito más para adolescentes. Estos yo te diría no son para adolescentes. Okay. O sea, bueno, no te sientes a mí me encantó Crepúsculo, tanto los libros como la película. O sea, yo decía, yo quiero un vampiro de esos en mi cama en la noche. Que me respire y que, claro. Y tengo 40 y tantos años, entonces creo que es un tema de gustos, sí. O sea, es un tema de conectarte y de disfrutarlo, ¿no? Exacto. No más, pero bueno, qué bueno que lo dices, o sea, es más para adolescentes que por ejemplo. Sí, entonces, te digo, estos los famosos ACOTAR, sí son escenas, esas sí son para que veas súper candentes, o sea, sí son de, pásenme el abanico, ¿verdad? Porque si me hace falta aire, abran la puerta. Hay otras, por ejemplo, estas las de Un corazón roto, esas no, es el famoso slow burn, es el que me vio y la vi y me habló y yo le hablé y no sé qué, y va así como que poco a poquito subiendo de intensidad, no llegan a una escena de sexo porque pues son escenas así. En este caso no, sí son más historias como, dale mijito, o sea, léela, te la presto. Sí, ok. Pero o sea, yo te diría, bueno, es que es una historia muy bonita, pero me acuerdo cuando yo daba clases, porque daba clases en secundaria, y me acuerdo que llegó una alumnita y yo casi me caigo de las escaleras porque viene leyendo las 50 sombras de Grey. Secundaria la criatura, y yo, ¿qué estás haciendo con ese libro? Me dice, mi mamá me lo prestó, y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, Miss, pero no te preocupes, mi mamá le quitó todas las escenas. O sea, claro que el libro le quedó de 50 hojas. Arrancándole las señales. Sí. Entonces, bueno, no valdría la pena hacer eso. Porque sí, pues le pierde la esencia también de la historia. Pero ¿cómo los identificas para saber que en las edades? ¿Viene también como los otros? Yo les recomiendo, bájense la aplicación de Goodreads. Ok. Esa, la verdad, es muy buena porque ahí te habla muchos de los que ponemos reseñas, aparte obviamente de la reseña de la historia,
ya sea 5 estrellas, 3, 4, las que quieras, le ponen los jalapeñitos. Ok. Entonces, con eso te vas dando cuenta de la candencia de un libro, ¿no? Yeah. Entonces, ahí, y de hecho también como, ¿cómo les llaman? Clasificaciones. Por ejemplo, hay historias que son young adult o adulto joven, que esas son historias a lo mejor que te digo, tienen ese como el spicy, pero no tan explícito, a la diferencia de una que le llaman new adult o adulto nuevo, pero no es adulto nuevo, es como para adultos, que ya a lo mejor puede tener escenas un poquito más. Pero definitivamente pegarse a Goodreads y buscar las reseñas, definitivamente. Okay. Normalmente en BookTok, la gente en BookTok, en Instagram, en TikTok, te suben una reseña y te dicen, yo le puse 4 de 5 y abajo les ponen los chilitos. Los jalapeñitos le ponen abajo. Okay. Entonces, ahí te das cuenta de que, bueno, pues sí, es una historia donde sí trae escenas más candentes, otras a lo mejor que no tanto. Y así. Okay. Entonces, sí, es bien importante eso. O sea, que no nada más, es que dice que es fantasía, sí, léelo, mijita. No. Ojo con eso. Ojo con eso, okay. Sí. Oigan, pues tenemos material para otro episodio, seguramente. Sí. O sea, yo los invito a que nos escuchen en todas nuestras plataformas. ¿En cuáles estamos, Siri? En Spotify, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast, hay en todas. Y hasta estamos en YouTube. Sí, para que ya nos busquen en YouTube, ya estamos en YouTube, qué emoción. Para que nos conozcan, sí. Les pongan cara, si no nos conocen, que les pongan cara a nuestras voces. Y también están nuestras redes sociales. Así es. Que son... Instagram es @librosycafé con Adriana Mala. Y ahí, por favor, manden sus comentarios, sí. Si quieren saber más de este género, que como saben, Siri es parte de nuestro equipo y nos ayuda a llegar a todos estos temas nuevos y géneros diferentes. Entonces, búsquenos en nuestras redes sociales, escríbanos y pues nos escuchamos en el próximo episodio porque, Siri, yo creo que sí va a haber que hacer otro episodio porque sí, claro. No, es que me faltó la mitad. Sí, es que hablamos mucho aparte, señor productor. No, no, y le seguimos. No, yo creo que sí, ¿verdad, señor productor? Hacemos otro episodio de fantasía. Sí. Porque vale mucho la pena, pero me encantó porque me quedó muy claro, o sea, me ayudó mucho como animarme a leerlo. Una nueva obsesión. Qué miedo. Sería padre también que quizá a través de las redes sociales nos comenten como que otros géneros les gustaría como explorar, sí. ¿No? Eso sería genial. Sí, estaría genial porque, bueno, tratamos como de hablar un poco de todo y de tener invitados, pero aquí nuestro equipo de trabajo también hace un gran trabajo claro. Con cosas de novedad, etcétera. Entonces... Pues muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos los que nos escuchan porque nos escuchan en muchas partes del mundo. Sí. ¡Qué emoción! Y si quieren empezar de poco a poquito con la fantasía, vayan a escuchar a Pequeñas Historias. Exacto. Esas sí son para todas las edades. Esas sí. Mi hijo es fan de aquí del señor productor. Tan increíble. De Pequeñas Historias. Entonces, pues muchas gracias, Siri. Gracias a ustedes por escucharme todo lo que tengo que decir. No, hombre, yo feliz de que estés aquí. Ya sabes que con este equipazo que hacemos grandes cosas. Sí. Y mi señor productor. Muchas gracias, mi querido Jerry. Un beso. Gracias a todos. Bye, gracias a todos. Bye. Bye.